Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:44 y vamos a seguir analizando este panorama electoral. Y Santiago Kawasaki, consultor político, analista político, sociólogo político, que a los tiempos, ¿dónde andaba Santiago? Buenos días. Buen día, estimado Milton, un gusto poder a Radio Sucesos volver y pues poder conversar un poco sobre la coyuntura política del país que está tan al rojo vivo. Yo creo que no le daban permiso en la casa, por eso no aparecía en los medios de comunicación. Gracias por el permiso a la un gusto verles de señora. nuevo, Vero. Y bueno, analicemos lo que está pasando en esta elección express que vamos a tener el 20 de agosto. Empiezan a sonar algunos nombres, empiezan a descartarse otros. Acaba de hacerlo ahora mismo una figura importante que marcó sin duda un hito en la elección del 2021, ¿no? Sí, 2021, Javier Hervas. Javier Hervas logró un cuarto lugar con una votación de más de 1,5 millones. Posicionó sin duda a la izquierda democrática. Yo no creo que la izquierda democrática sacaba el bloque de asambleístas que sacó sin la figura de Javier Hervas que los empujó, que ya se autodestruyeron en el camino legislativo, y es problema de ellos, pero una figura importante que se baja del tablero y que sonaba con una aceptación importante para arrancar. Sí, efectivamente, querido Milton, pude un poco escucharte en la introducción, en la entrevista anterior, y comparto con tu razonamiento respecto a que en la semana pasada pues estábamos en la encrucijada de saber la resolución en el plano jurídico de cómo quedaba la muerte cruzada. Creo que ese escenario ya pasó. Ahora de la resolución en el plano jurídico hemos pasado a una resolución en la contienda en la arena político-electoral. Y pues me parece a mí que las organizaciones políticas siguen, al parecer, sin sintonizar con el momento excepcionalísimo, con el momento inédito, con el momento sin precedentes que vive el Ecuador. La muerte cruzada es una figura sin precedentes luego de la expedición de la Constitución del 2008. Y me parece que los partidos políticos no se han dado cuenta que la muerte cruzada es como en la ingeniería de sistemas, un reseteo completo del sistema para la recuperación de sus funciones centrales. Como al igual que como cuando se cuelga la computadora, se resetea la computadora para recuperar su funcionalidad. Pero me parece a mí que las organizaciones políticas no han sintonizado con ese momento, a pesar de que el momento político favorecería la conformación de grandes coaliciones, de grandes alianzas, en función precisamente de este llamado de atención que le ha dado justamente la ciudadanía al sistema político. Nadie está protestando, Milton, por el cierre de la Asamblea y creo que nadie igual hubiera protestado por la destitución del presidente. Eso es un llamado de atención al conjunto del sistema político electoral. Y precisamente vemos que aunque hay intentos de parte del sector de la izquierda, del centro y de la derecha por articular una política de alianzas amplia, aún eso está en ciernes. Me parece a mí que, como tú bien lo has mencionado, el sector del centro en específico sigue estando fragmentado, sigue siendo quizás ahora dentro de las precandidaturas. Se puede evidenciar que, por ejemplo, Suma tendría su propio candidato, Construye tendría su propio candidato, la izquierda democrática aún vacilando, pero está en búsqueda de un propio candidato. Avanza ha anunciado también, creo yo, que el respaldo a Otto Sonnenhorstner. Reto, aún sin pronunciarse también, aún en búsqueda de un candidato propio. Es decir, me parece a mí que la posibilidad de una propuesta seria al país por parte de los sectores de izquierda, de centro, de derecha, pasa por posibilitar una política de alianzas amplia. En el ámbito de la izquierda, por ejemplo, en algo están, por ejemplo, la Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano, Democracia Sí, la Minga por el Agua de Yacu Pérez, están, digamos, tratando de conformar una alianza de izquierda. Creo yo que esta alianza podría ser mucho más competitiva si lograrían incorporar a Pachacuti. Pero me parece que ese es el reto de las organizaciones políticas, de presentar candidaturas competitivas en el escenario político electoral y que la gente pueda
en el espectro, digamos, de los tres sectores, tener una definición clara respecto a por dónde ir. Santiago, buenos días. Y bueno, también que las organizaciones y movimientos políticos sean responsables con la democracia, ¿no? Con poner cuadros probos para que sean y puedan ocupar la presidencia, las legislaturas. Para Santiago siempre se habla de unidad y lamentablemente lo último que hemos tenido en las últimas experiencias electorales es que se habla de unidad, pero siempre en torno al iluminado de turno y terminamos con un montón de candidatos siempre en la papeleta y nunca se da esa unidad. ¿Por qué pasa eso? Sí, en parte, Vero, porque el sistema de partidos es un sistema aún desinstitucionalizado. Parte, por ejemplo, de las deudas que tiene el Consejo Nacional Electoral es, por ejemplo, hacer una depuración de los partidos y movimientos que ya tienen causal de cancelación, justamente. Algunas organizaciones que incluso están auspiciando algunos precandidatos no cumplieron con lo establecido en el Código de la Democracia para efectos de la supervivencia en el registro electoral. El Consejo Nacional Electoral debería, antes del proceso electoral, realizar una depuración que ya la puede hacer con partidos y movimientos. Sin embargo, entiendo que por la naturaleza excepcional del proceso electoral, por los cortos tiempos, seguramente no lo va a poder hacer. Pero el sistema electoral debería tener una capacidad casi automática por depurar a las fuerzas políticas que no cumplen con las exigencias del Código de la Democracia. Eso no ha sucedido y tenemos ahora pues alrededor de 282 organizaciones políticas y eso también fragiliza el sistema, desincentiva, digamos, una competencia realmente en aras justamente de lo que dice la palabra competitiva y desalienta justamente la conformación de alianzas, alienta la fragmentación y la presentación de candidaturas no representativas, como podría ser el caso de justamente esta elección. Pero ahora, en esta elección que es completamente atípica y en la que nos vamos dando cuenta que la constitución que marca el 148 con el tema de la muerte cruzada deja algunas cosas como que, a ver, se van a vulnerar posiblemente algunos derechos de los candidatos para participar en las elecciones. Ya muchos analistas dicen, hey, no es necesario que sean en 90 días, podrían ser en 120 días, según dice el artículo 87 del Código de la Democracia. Varias interpretaciones que se están dando. Una campaña de 7 días es injusta para que los ecuatorianos conozcamos a los candidatos y podamos hacer un análisis de las propuestas. Es una campaña, es un proceso injusto que seguramente da ventaja a las organizaciones políticas organizadas, las que pueden partir en 2 días haciendo unas listas de candidatos sin ningún problema, otros que tendrán una dificultad increíble para poder sobrevivir en esta elección. Es decir, hay una cosa bien rara en este momento a la que estamos enfrentados los ecuatorianos. Un presidente para gobernar el resto del mandato que le queda, luego poder ser candidato a la reelección, un proceso que cuesta dinero, muchas cosas que se están poniendo en duda sobre lo que está pasando, sobre todo en la justicia del proceso. Sí, Milton, a pesar de que, digamos, el escenario político de la muerte cruzada favorecería la participación estelar, protagónica de ciertas fuerzas políticas que ya tuvieron una buena elección en las elecciones locales del 2023 justamente, pero sin embargo de ello, la muerte cruzada no deja de ser una oportunidad para todas las fuerzas políticas y todos los actores, Milton. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, la propia Revolución Ciudadana, por ejemplo, tendría la oportunidad estelar de volver a ser gobierno, de presentar una candidatura que pueda ser un relevo que no ha sido todavía efectivizado, un relevo al líder insustituible de Rafael Correa. Aún, digamos, eso está por verse, pero es una oportunidad que tiene la Revolución Ciudadana para zanjar justamente, para recuperar, reafirmar la votación que tuvo en el 2023 con 9 de las 23 prefecturas, con alrededor de 55 alcaldías en alianzas y sin alianzas, pero es una oportunidad para volver a ser gobierno. Es una oportunidad también, Milton, incluso con la propia deficiencia que tiene el gobierno en sus números de credibilidad, de popularidad, pero aún para el gobierno es una oportunidad. Es una oportunidad para, digamos, resintonizar con esa clase media que le dio el triunfo a Guillermo Lasso, que nunca fue entendida, para volver a recuperar, digamos, las capacidades del Estado en la provisión de seguridad, de salud, de educación, que ha sido la crítica constante a su gobierno. Es, por tanto, una oportunidad también incluso para el propio gobierno.
No hablo sobre la posibilidad incluso de la candidatura del presidente Lasso, porque creo que el presidente Lasso aún tiene, digamos, una posición vacilante. A algunos medios de comunicación ha dicho que sí, a otros que no. Pero incluso para el propio gobierno es una oportunidad. Es una oportunidad para Pachacuti, pero por supuesto, es una de las fuerzas que ganó en las elecciones seccionales del 2023. Una oportunidad para restablecer los equilibrios respecto a el movimiento electoral y la CONAIE como su núcleo articulador en la materia de movilización. Entonces, no deja de ser una oportunidad para todos. Es una elección excepcional por el corto tiempo, sin duda. Y eso, Milton, no solamente que vuelve compleja la participación por lo acotado del calendario, 20 de agosto, primera vuelta, 15 de octubre, posiblemente la segunda vuelta electoral, es decir, un tiempo demasiado reducido, es decir, para la segunda semana, para el inicio de la segunda semana de junio ya deberían estar las candidaturas en firme. Claro. Eso quiere decir que no solamente eso, sino que va a encarecerse también la política. Parecería que como son un periodo corto de campaña, va a ser más bien, el costo de la política va a disminuir, pero más bien creo que podría suceder todo lo contrario. La política se va a disparar en un corto tiempo, con grandes inversiones para dar a conocer a las figuras presidenciales especialmente, y eso tiene, sin lugar a dudas, una particularidad muy compleja en esta elección. Hablemos del presidente Lasso, que yo le he escuchado al presidente decir que todavía no ha pensado en su posibilidad de candidatura. Y aquí tengo el extracto de la entrevista del Washington Post, que es el que generó algunas interpretaciones diferentes. Escuchémoslo, dura 20 segundos. Sobre todo en el futuro inmediato, como luego cuando usted deje el poder, porque entiendo que él no ha pensado en lanzarse a la reelección en las próximas elecciones. Así es, ese es un tema que por ahora no está en mi mente. Mi preocupación son estas 4 áreas. Ok, dice, es un tema que por ahora no está en mi mente, pero claro, tiene que estar en su mente ya mismo, porque esto es rapidísimo. El presidente Lasso de candidato, yo no sé cuál es la medición que tenga Lasso después de haber disuelto la Asamblea Nacional. Lo que sí he visto en algunas encuestas, que también habrá que esperar que se confirmen y sean hechas por empresas más grandes, he visto que entre el 70 y 80% de la gente apoya la decisión de haber disuelto la Asamblea, que no significa un endoso al presidente Lasso, pero lo más probable es que haya subido un poco en su aceptación. Digamos que el presidente está entre el 18 y el 20%, solo supongamos. Es un buen porcentaje para partir. Y con un escenario favorable de aquí a los 3 meses que restan para la elección. El presidente, producto justamente del 148 de la Constitución, disuelve la Asamblea, pero él sigue gobernando. En condiciones, yo diría, con un margen amplio de maniobra. Yo no comparto con aquellos que mencionan que el Ejecutivo tiene un margen reducido de maniobra y de gestión gubernamental. Más bien todo lo contrario. El Ejecutivo prácticamente arranca este proceso de transición hacia las elecciones sin ningún tipo de control, más que para efectos de los decretos en materia de economía urgente, el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, pero incluso la propia Corte Constitucional con capacidades reducidas respecto a ese propio control, sin la Asamblea Nacional, que es su contrapeso en el ámbito de fiscalización y político también, sin una capacidad por parte de los actores sociales movilizados de hacerle frente a esta situación en un escenario electoral que complejiza la movilización, que enrarece la movilización y que resta posibilidades de perspectivas para la movilización social. El Ejecutivo tiene un campo de maniobra amplísimo, pero lo que quizás ahora, lo más importante que debe enfrentar el presidente Lasso es, Milton, la consecuencia de la muerte cruzada. La consecuencia de la muerte cruzada es una consecuencia traumática, no solamente para el sistema político, es una consecuencia traumática para la economía del país y para el sistema público-privado. Uno de los efectos de la muerte cruzada es la ralentización de todos los trámites públicos, pero sobre todo también del privado. El día miércoles, el anuncio de la muerte cruzada disparó el riesgo país en 100 puntos, por ejemplo. Disminuyó los bonos, por ejemplo, de deuda en 10%. Es decir, va a traer como consecuencia un proceso, va a alargar la inestabilidad, porque en 3 meses, Milton, vamos a ir a las urnas.
En 6 meses vamos a tener nuevas autoridades legislativas y presidente de la República. Pero en 15 meses más vamos nuevamente a acudir a comicios para elegir las mismas autoridades y en 18 meses vamos a tener nuevamente autoridades legislativas y presidenciales. Es decir, el proceso de inestabilidad, de falta de garantías para el sector privado y público, va a zanjarse recién en mayo del 2025. Es decir, la inestabilidad se prolonga, la inestabilidad se alarga, y pues eso lastimosamente para el país y para el orden económico significa menos actividad económica, menos crecimiento del empleo y por tanto menos ingresos para las familias. Eso lastimosamente debería ser una de las preocupaciones centrales del presidente Lasso para enfrentar este periodo de transición. Una época compleja, Santiago, y bueno, hablando de esta inestabilidad y lo que necesitaría el país, ¿qué candidato, qué cualidades tendría que tener el candidato, el nuevo presidente de la República para solventar todos estos problemas? Buena pregunta, Vero. Me parece que, por ejemplo, en las elecciones del 2021, los partidos políticos, algunos de los partidos políticos, acudían al discurso antisistema para enarbolar sus propuestas de campaña. Eso, digamos, dio resultados más bien puntuales, pero ahora veo que, por ejemplo, la derecha ecuatoriana, los sectores de las derechas están recurriendo al outsider, a la figura de la persona que está fuera del sistema político, fuera del sistema electoral y se plantean como una opción. Y hay tiempo para un outsider. O sea, es un momento propio para un outsider. Es muy complejo que se dé a conocer, como tú decías, Milton, en una semana. Muy difícil para alguien que no tenga la penetración en el conocimiento del elector que pueda tener un resultado eficiente. Ya pasó lo mismo con Andrés Arauz, incluso siendo el candidato de una fuerza importante, de la fuerza quizás más importante del país. Sus índices de penetración en cuanto al conocimiento en el electorado finalmente quizás fue una de los factores que gravitó para la pérdida de este candidato en las elecciones de la segunda vuelta. Es decir, no es, contestando categóricamente la pregunta, Milton, no es quizás el momento más idóneo para un outsider por la propia característica de los plazos y de la elección. Quizás juegue una mejor pasada estas características excepcionalísimas a los candidatos que ya han tenido una cierta trayectoria, que la gente los percibe no como nuevos en la política, pero sí como unas figuras que pueden remozar el sistema político, que pueden darle un refrescamiento al sistema político, y creo yo que esas cualidades quizás van a principalizarse por las otras. Sin lugar a dudas que tengan una trayectoria, ¿no? Sí resulta complejo, por ejemplo, que a costa, digamos, y a pretexto de que el país justamente está buscando desde las elecciones del 2021, para mi criterio, el Ecuador está buscando desde el 2021 un outsider ciertamente, pero a riesgo de eso, pues no pueden las organizaciones políticas tener el irrespeto a los electores y la irresponsabilidad de plantear nombres que no tengan la suficiente capacidad de enfrentar condiciones adversas de gobernabilidad en el orden político, en el orden económico, en el orden institucional. Necesitamos, por tanto, organizaciones políticas que les den mínimamente un conjunto de certezas a los ciudadanos, a los electores, para que puedan acudir a las urnas con algunas candidaturas competitivas. Ese creo yo que debe ser el reto de los partidos políticos. Presentar candidaturas competitivas que sean realmente una posibilidad y una opción a esta crisis política que vivimos. Outsider, que a veces la mayoría de los que pretenden ser outsider terminan en offside y fuera de la competición política. Por ejemplo, se hablan de nombres que ya se conocen. Villavicencio, Andrés Arauz, Rabascal, perdón, Pedro José Freire, que ya se bajó, Herbas, que ya se bajó, Otto Sonnenhausner, que suena fuerte y con fuerza, y apareció ayer Jan Topic, por ejemplo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, a mí me parece que tiene, no desmerezco su conocimiento en el orden de la seguridad, creo que es un rubro que le preocupa a los ecuatorianos hoy por hoy, es una de las principales preocupaciones del tema de la seguridad. Entiendo que ha sido un soldado que ha combatido en algunos conflictos que ha tenido Estados Unidos, un soldado de los Estados Unidos ha defendido a esa nación en el campo de batalla, pero digamos fuera de ello, no me parece que tiene
las suficientes cualidades para ser un estadista y ser un gobernante. Me parece que es riesgosa esta jugada del Partido Social Cristiano, es arriesgada la jugada del Partido Social Cristiano de presentar una figura un tanto incluso controversial, por lo que podemos ver en redes sociales ahora mismo, y por tanto, pues termina Milton, me parece a mí, confirmando de que hay un proceso de complejidad en el Partido Social Cristiano, que es una expresión de las derechas en el país, respecto a su propia viabilidad en el corto plazo. El Partido Social Cristiano ya demostró en las elecciones seccionales que tiene complicaciones respecto a sostener sus propios bastiones electorales. No sé si es que esto le permita al menos conservar el bloque de legisladores que más o menos llegó 15, 14 legisladores. Ojalá que al menos esta candidatura pueda hacer que preserve esa fuerza electoral. Mi perspectiva es que más bien es una jugada muy arriesgada por los elementos que tú considerabas respecto a los plazos, y podría más bien ser un tiro por la culata del Partido Social Cristiano.